A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Lectura de la carta de San Pablo a los Brothers and Gálatas. sisters, Hermanos, if you are guided by the si Spirit, los guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, rencores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y los prevengo, como ya los previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Blessed is the man who perseveres in temptation, for when he has been proved, Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The Lord said, En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierba buena, de la ruda, y de toda clase de legumbres, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. These you should have Esto done. habría que practicar sin descuido aquello. Woe to you, Pharisees. Ay de ustedes, fariseos, You love the que les seat of encantan los honor asientos de honor en las sinagogas y las reverencias por la calle. Woe to you. Ay de ustedes, You are like que son como tumbas sin señal, que la gente pisa sin saberlo. Then one of the scholars of the Un jurista intervino y le dijo: Maestro, teacher, diciendo eso, nos ofendes también a nosotros. and he said, Jesús replicó: Woe also to you, Ay de scholars of the ustedes law. también, juristas, You impose que abruman a la gente con cargas insoportables, but you yourselves mientras do not ustedes lift one no las finger to tocan touch them. ni con un dedo. Verbum Domini.
We welcome once again our Damos la bienvenida una vez más missionaries from a los Latin America, misioneros South America, de Latinoamérica y de muchos países helped to que spread entusiastamente han ayudado a diseminar la EWTN en esas áreas. fruitfulness of your Rogamos por el fruto de sus esfuerzos, así como consuelo para nuestros misioneros aquí. just received news this Una señora muerta, blessed repose que es una de las madres de uno de ellos, rogamos por el consuelo de la familia offered for that intent. y ofrecemos esta misa por ella. It was on Fue February 27th, el 27 de febrero 1999, de 1999 Mr. Rogers, que el señor Rogers, children's program on que tuvo un PBS, programa infantil en PBS por años, Rogers, Fred Rogers, was awarded or inducted into a él se le dio the Hall of Fame. parte en And el in pasillo de la fama speech that he gave de la that televisión, en el discurso que él dio esa noche a cierto número famous television de personalities who personalidades famosas de la televisión que estuvieron allí para ese evento, dijo las siguientes palabras que quisiera comenzar con ellas hoy. he said, I feel that those Dijo, of us siento que aquellos de nosotros en la televisión are chosen to be servants. hemos sido escogidos para ser siervos, It doesn't matter what our no particular job. importa cuál sea nuestro empleo. We are chosen to help Somos escogidos para those who watch and satisfacer las necesidades de las personas día y noche que nos miran. last month, a El 13-year-old mes boy, último, un niño de 13 años last month, a 13-year-old boy abducted an 8-year-old fue girl. secuestrado, o mejor dicho, secuestró a una niña de 8 años. Why? He said, Cuando la gente le preguntó, ¿y por qué? Dice que se enteró de esto en la "Something televisión. different to try." He said, Algo diferente para probar. La vida es barata. ¿Qué importa? and Mr. Rogers continued, El well, señor Rogers continuó diciendo, la vida no es barata. it's the greatest mystery of Es any el mayor misterio de todo, and television de needs toda era. all it La can televisión tiene que hacer todo lo que esté a su alcance show and para tell demostrar y mostrar de qué se trata la vida en realidad. But how do we make goodness Sin embargo, ¿cómo hacemos que la bondad sea algo atractivo? by doing whatever we can Al hacer lo que podamos to bring courage to those para traer valor a aquellos cuyas vidas están cerca de by nosotros, treating our neighbor at tratar a nuestro prójimo por lo menos tan bien como nosotros mismos allowing that y permitir que eso inform everything we produce. informe a todo lo que producimos. And he concluded, we Concluyó all have only one life diciendo, to live. todos tenemos solo una vida en la tierra que vivir. We have Por the medio de la choice of televisión encouraging tenemos others to demean this life la opción de escoger a otros para incluirlos en esta vida o para and create atesorarlos ways. de maneras imaginativas. Very profound words about the Palabras son muy profundas acerca de la televisión y de cómo can bring people to demean, puede llevar a la gente a una mejor vida, influence them to do para influir en many ellos negative behaviors tantas that we see in cosas society y today. comportamientos negativos Or, as we en la try to sociedad do hoy en día o cuando tratamos de hacerlo to help people por medio de esta estación para ayudar a la gente a ver a la bondad como algo atractivo y hermoso y bueno, on to live. de lo cual se puede adquirir Saint Paul mucho. in today's first San reading Pablo en la primera lectura de la carta de las Gálatas, capítulo 5, talks about this battle. habla acerca de cómo esa batalla que hay en todo corazón humano. And what is this battle? ¿Y qué es esa batalla? Is that between the flesh and the Es spirit? aquella entre la carne y el espíritu. So he says the works of the Así flesh que dice, las obras de la carne son las siguientes, son evidentes. immorality, La inmoralidad, licentiousness, la impureza, idolatry, la sorcery, lujuria, la idolatría, la hechicería, la brujería, la rivalidad, el celo, bursts of fury, las irrupciones de ira, los actos de egoísmo, factions, las divisiones, las facciones, bouts, orgies. el alcoholismo, las orgías, etc. So those are the works of the flesh. Por lo tanto, esas son las obras de la carne. But he says, Dijo, let us be guided by sin the embargo, Spirit. seamos guiados por el Espíritu, Follow the Spirit. sigamos el Espíritu, Live in the Spirit, let us follow vivimos en el Espíritu y por lo tanto sigámoslo. those who do the Porque aquellos que hacen estas cosas
no heredarán el reino de los cielos. Dijo esto en otros lugares también, que no es algo que va a conducirles a la salvación. Pueden perderse ahí, pueden perderla, la salvación. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Pues el amor, el júbilo, la paz, patience, la paciencia, kindness, la bondad, generosity, la generosidad, faithfulness, la fe, gentleness, la gentileza, el autocontrol. Estas son las obras del Espíritu y las cuales nos conducen. Estos son los frutos del Espíritu. Y si tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, seremos conducidos por ellos y ese es el fruto que va a venir a nuestra vida. Esta es la lucha que hay en todo corazón. El obispo Sheen lo describió como el subir a la montaña y uno ve las alturas por las cuales uno ha sido llamado y en alguna distancia y toma un esfuerzo al llegar allí. Cima de la montaña que uno quiere llegar, pero entonces uno mira y mira el abismo por el cual puede caer uno. Por lo tanto, esa es la tentación contra la que luchamos. Vemos la bondad a la que hemos sido llamados, también vemos lo rápidamente que pudiéramos caer en el abismo. Por lo tanto, es para alimentar a aquellos, para saber de lo que estamos hablando. La televisión puede alimentar lo bueno y ver eso en la sociedad, y es lo que vemos en la sociedad. Todas estas cosas que él descubrió las vemos, y mucho de ello es el fruto de los medios de comunicación. Muchas de las cosas que vemos en la sociedad que son negativas son los frutos de los medios, y nadie lo puede negar. ¿Por qué un anunciante estaría dispuesto a invertir mucho dinero? Y es algo que vale la pena. Sabemos el poder de los medios de comunicación, ser nuestros propios padres, que informemos a las personas a las que hemos de formar, pero es que vamos a alimentar lo bueno de nosotros o alimentar lo malo. Es que vamos a buscar lo bueno y entonces aquellos que trabajan en la televisión harán que lo bueno sea atractivo, algo que debe estimular a la gente a vivir una vida buena. O es que vamos a ayudarles a hacerles ver que la vida es algo sin significado, como este muchacho que mencionamos escribió en la televisión. Este sábado último fui al funeral de uno de los miembros fundadores de la EWTN. Cuando la EWTN fue incorporada en el 1980, John Cunningham fue uno de los comerciantes que formó parte de la fundación de la Junta. Él se mantuvo muy activo en la Junta Gobernante hasta el 2010, cuando se le hizo gobernador emeritus. Él fue un hombre, siempre tenía una sonrisa en la boca, y fue un hombre muy generoso. Había sido muy exitoso. Estuvo involucrado en muchos proyectos. Cuando uno mira las cosas que él participó, uno se pregunta cómo encontró tiempo para hacerlo todo. En el funeral, un par de personas me dijeron, fue un santo. Bueno, por supuesto, uno puede ir esto en los funerales de vez en cuando. Sin embargo, dijo, yo no sé por qué lo he dicho, pero lo he dicho acerca de él. Dígame algo acerca de él, acerca de su vida, que pueda hablar sobre esto. Una de las mujeres dijo como él la había invitado a ella a ir con él al área de Hollow, en Tennessee. Vivía en Nashville. Fueron a la tienda de víveres, compraron víveres y fueron a esta zona muy remota en Tennessee. Había una cabaña allí. Cuando entraron en ella, había una madre allí con su hijo
que había perdido el uso de sus piernas y como se las arreglaba podía levantar la parte inferior de su cuerpo apoyándose en los codos. Todo lo que tenían allí era una pequeña estufa. Así que John abrió el refrigerador, solo había agua, pusieron los víveres allí y lo hacía con frecuencia. Oró con ellos entonces y pidió al Señor que los bendijera. Esta mujer se sintió tan emocionada por este acto que bendijo y besó a la señora y podía todavía tocar el hollín, sentir el hollín de la señora. Así de sucio era ese lugar. Otra mujer dijo que me había invitado a salir, como siempre lo decía, una vez a la semana, y fue con él en una ocasión en que iba a la tienda de víveres para comprar el pan viejo, y entonces lo llamaba a la parte interna de la ciudad, no una parte muy segura. Distribuía el pan entonces entre los pobres. Una de sus nietas dijo que cada vez que teníamos tan siquiera algo pequeño de comer, él daba una bendición. Esa bendición duraba tiempo porque estaba orando por una persona y la otra, a la cual recordaba en sus rezos. A veces se enfriaba la comida. Él siempre se aseguraba de tener un asado. Iba a la misa diaria, llevaba su rosario, recordaba a la Madre Angélica con su rosario y comenzaba a convencerme que había algo del fruto del Espíritu, del amor, del júbilo, de la paz, que eran evidentes en la vida de este hombre. ¿Qué influencia, qué impacto pudo tener él si vivimos esa vida con esos frutos del Espíritu vivos en nosotros? Con júbilo, con amor, con paz, con paciencia, bondad, generosidad, lealtad, gentileza y autocontrol. El primer salmo del libro de los Salmos que tuvimos hoy, el Salmo 1, bendito el hombre, dice, que no sigue al concilio, sino que camina no en el camino de los pecadores y medita sobre su destino día y noche. Es como un árbol plantado junto al agua. Y eso es lo que hace el Señor, ese es su espíritu, que es escrito por John, como el agua viva que estará en nosotros, conduciéndonos a la vida eterna. Así que el Señor estaba diciendo, no, se han equivocado, ustedes están concentrándose en tan siquiera el diezmo de su jardín, olvidándose de la justicia y del amor de Dios. Las cosas más grandes en camino a sus destinos. Esas son las cosas que duran para siempre. Por lo tanto, depende de nosotros lo bueno. Dirimos un par de palabras acerca de San Ignacio de Antioquía. ¿Y dónde estuvo el hecho de que él recibió la capacidad para imitar al Señor en su pasión? San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de Antioquía. Antioquía, si recuerdan, en el libro de los Hechos, es donde primeramente se llamó cristianos a los cristianos. Y fue allí que fueron a hacer sus viajes. El primer obispo de Antioquía fue San Pedro. Más tarde él iría a Roma. El siguiente fue Elodio y después el tercero fue Ignacio de Antioquía. Se le llevaba a su ejecución en Roma. Por lo tanto, el cruce desde Turquía moderna era llevado por estos guardias cuando sabía que iba a ser tirado a las bestias. Algo que pasó en el año 107. Fue en el anfiteatro. Durante ese viaje, él escribió sus 7 cartas a 7 iglesias, así como Policarpio, que fue
discípulo. And he says many things there. He shows Dijo muchas cosas que nos muestran la estructura de la iglesia, así que about the faith. escribe hermosamente sobre la fe, Talks also, pero habla también acerca de la realidad de los nuevos. and he said these words. Habló y dijo estas palabras. How his own life is Él like ve como su propia vida es como llegar a la Eucaristía. me be food. Permítanme ser alimento para las bestias, I am God, porque son mi camino a Dios. Yo soy ground by their el trigo y seré mordido por ellos para que se conviertan en el pan de ellos. Oremos a Cristo que los animales sean el medio para hacerme una víctima de sacrificio para Dios. my love Más tarde dice, has been crucified. mi amor por esta vida ha sido crucificado y no hay mejor imitación en mí, Within me is the sino que es el agua viva que soy, deep inside que dice dentro de mí, ven al Padre. I no longer take pleasure in Ya yo no tengo placer lights of this en las cosas de este mundo, quiero solo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo formada en la semilla de David, y por ti which is love that bebo su sangre, que es el amor que no puede morir. in his letters to the En su church carta a las iglesias de Esmirna, dijo estas palabras. En el momento era aquellos que se denegaban Jesus was truly que Jesús era verdaderamente hombre, appeared to be a dijeron que solamente apareció ser hombre, reality he never pero que en realidad really became a man. Dios nunca se convirtió en hombre. So he said Por lo tanto, dijo en su carta in Smyrna, he said, a los cristianos de Esmirna, esta gente Eucharist and prayer se refrendaban de la Eucaristía porque no confesaban que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que sufrió por nuestros pecados. So he is saying Por lo tanto, él está diciendo ahí, de hecho, se convirtió en hombre, sí sufrió por nuestros pecados, y de hecho, en la Eucaristía recibimos su carne y su sangre. so the Eucharist is the strength Por lo tanto, la Eucaristía es la fuerza de los mártires, that which es aquello que se planta en nosotros con ese amor de Jesucristo que nos permite a nosotros traer estos frutos del Espíritu, que nuestra vida be that witness. May we have sea ese testigo, alive in us those que tengamos una vida en nosotros cuyos frutos sean del Espíritu, so that our lives like Saint para que nuestra vida, como la de San Ignacio, sea elaborada por Dios y sea llevada para la salvación de muchas.